Pues, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 3 de diciembre, un día jueves. Hoy día estamos, o sea, nos toca ver, disculpen, máximos y mínimos, que es lo que nos falta por ver. Además, les informo que en ADECA, en el módulo del test, ya está la pauta para que la puedan mirar del test. Sé que está bastante largo, no lo niego, pero dentro de todo accesible. Bueno, un ejercicio, la del arco cosecante hiperbólico, ese era un poco más complejo. Máximo y mínimos. Vamos a ver aplicaciones de la derivada. En particular, estas son las aplicaciones más famosas porque se trabaja en toda la parte de optimización. Una de las propiedades que tiene la derivada, recordemos que por definición corresponde a la pendiente de la recta tangente en un punto, por lo cual, si se alcanza un máximo, un mínimo de una función, primero va hacia la función y después empieza a bajar, en su cúspide tiene la propiedad que la derivada tiene pendiente cero. O sea, tiene la recta tangente tiene pendiente cero. Entonces, este hecho nos lleva a que ahora busquemos en qué punto la derivada se hace cero, porque es un candidato a un máximo o un mínimo. Entonces, de partida, ¿qué es un mínimo? El mínimo se habla que es el valor que, como dice su palabra, más pequeño que puede tomar que puede tomar la función, dentro de una vecindad dada. O sea, la vecindad cuando tenemos un dominio pequeño cercano al punto. Por ejemplo, una vecindad del número 2 sería entre el 1,5 y el 3,5. O sea, un pequeño intervalo, y en ese intervalo se alcanza un mínimo. Ojo, no todas las funciones tienen máximo y mínimo en todo su dominio. Por ejemplo, la recta no tiene ni mínimo ni máximo, pero si tomamos un intervalo, ahí sí podríamos alcanzar un mínimo o un máximo dentro de un dominio más pequeño, más acotado. Entonces, primer teorema, y anótalo por ahí. Si tenemos un intervalo abierto, una función tiene un valor máximo o un valor extremo que se llama máximo mínimo, si cumple la condición que su derivada en el punto es cero. Entonces, una función puede alcanzar un valor extremo, o sea, un máximo o mínimo posible, si su derivada es cero. Va a existir un tercer tipo de punto que vamos a llamar punto de... o se fue la palabra ahora. Punto de inflexión, cuando no es máximo ni un mínimo, pero cumple con esto que la derivada es cero. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por ahora, cada vez que nosotros encontremos el cero de una función derivada, va a ser un candidato a un máximo mínimo. Por eso les decía anteriormente que no importa tanto ver cómo reducir una función cuando estamos practicando derivadas, porque lo que nos interesa ahora es que esa derivada, que ya está calculada, encontrar los ceros. Por lo tanto, el numerador vamos a tener que factorizarlo de alguna forma. Este hecho de que la derivada es cero también se le conoce como nombre de punto crítico, porque en ese punto hay un cambio. Es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a colocar un dedito hacia arriba. Entonces, resumiendo, en este punto lo importante es que si la derivada es cero, es un punto importante. Entonces, algo que nosotros tenemos que analizar si es máximo o mínimo. Ahora, teoremas. El 1.52. Si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces siempre van a existir valores de que sean máximo o mínimo. O sea, si el intervalo es cerrado, siempre va a haber un máximo y siempre va a haber un mínimo.
Ah, entonces me equivoqué, Daniel. Si la pauta dice que tiende a 0, no, revisarlo. No, toda la razón, x cuando vale 0. Sí, me equivoqué. Entonces, lo que hay que hacerlo de nuevo. Pero la idea es la misma, pero cambiando con el x es igual a 0. Volviendo al problema, entonces, siempre que el intervalo sea cerrado, tenemos que se va a alcanzar un máximo o un mínimo si es que la función es continua. El teorema de Rolle dice lo siguiente: si tenemos una función cualquiera en un intervalo cerrado y tenemos un punto de inicio que es igual a un punto final, o sea, que alcanzan el mismo valor en i, significa que dentro de ese intervalo siempre va a haber algún punto donde la función derivada vale 0. ¿Y esto es por qué? Bueno, lo voy a explicar con el GeoGebra. En realidad con esto. Entonces, teorema de Rolle. Luego tengo este punto acá, que vale A, y este vale F de A. Y este punto B acá, y este vale lo mismo. O sea, tenemos dos puntos distintos cuya imagen es la misma. Entonces el teorema de Rolle nos dice, si la función es continua en este intervalo cerrado, pero un montón. Ya. ¿En qué iba? ¿Se me olvidó? Teorema de Rolle. Ah, ya. Entonces, teníamos dos puntos que tienen igual imagen. Entonces, si la función es continua, el teorema de Rolle dice que siempre tiene que haber algún punto donde la derivada vale 0. Por ejemplo, acá, en esta parte vale 0. Y esto es por el tema de la continuidad. O sea, si la función sube, en algún momento tendrá que bajar, porque tiene que llegar a este mismo valor. Entonces, dice, no, el teorema de Rolle dice, existe al menos un punto, pueden ser varios, pero al menos un punto, donde la función tenga derivada igual 0. Pueden ser varios, por ejemplo, acá yo tomé 1, 2, 3, 4 puntos donde la derivada vale 0. Pero en el peor de los casos, por ejemplo, podría ser una función así, como media parabólica, y ahí tenemos un punto donde la derivada es 0. Pero siempre va a existir este teorema de la, o sea, este punto donde la derivada se hace 0. Y esto se le conoce como teorema de Rolle. Y el teorema de valor intermedio o valor intermedio dice que es un poco más general. En cualquier función,
que sea continua y derivable, se tiene lo siguiente. Supongamos que este vale A y este es f de A. Y este vale f de B. Pueden ser iguales, tampoco el teorema no es... Vamos a tomar este caso general donde pueden ser distintos. El teorema de valor intermedio dice: la pendiente que tiene esta recta, que une el punto A, f de A con el punto B, f de B, o sea, esto es una recta, tiene una pendiente, siempre va a ser alcanzada en algún punto de la derivada de la función que los une. O sea, en algún punto de acá va a existir una recta tangente que sea paralela a esta recta. Por ejemplo, este es paralela a esta acá. Entonces, la existencia de ese punto se llama teorema de valor intermedio, que es el que está aquí. O sea, para cualquier función derivable y continua, se tiene la pendiente que une estas dos, va a ser alcanzado en algún punto de la función derivada. ¿Por qué? Porque la recta tangente va a ser paralela a esta recta que se forma ahí. ¿Ya? Entonces, también llevamos 1, 2, 3, 4 teoremas. El de punto crítico, el de la existencia de los mínimos y los máximos, el teorema de error y el teorema de valor intermedio. Y el último teorema importante de toda esta área es el que está acá en el 1.5, o sea, 1.55. Tenemos, recordemos que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente. Entonces, voy a ver acá. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien, perfecto. El teorema 1.5 lo dejaré después para que lo comen, pero la explicación va en la siguiente. Supongamos que estas son dos rectas, y el eje cartesiano. Y esto es una función cualquiera ya. Nosotros tenemos ciertos conceptos que se llama función creciente o decreciente. Va a ser creciente cuando va hacia arriba y decreciente cuando va hacia abajo. Pero, ¿cómo podemos ver esa propiedad junto a la derivada? Démonos cuenta que la recta tangente, por ejemplo, en este punto de acá, la recta que es tangente, okay, su pendiente es positiva porque va hacia arriba. También acá. O sea, cualquier punto donde la función sea creciente, también la pendiente va a ser positiva. Por ejemplo, acá, donde también es creciente, si yo calculo su derivada, la pendiente de esto también va a ser positiva. O sea, siempre que la recta sea, perdón, que la pendiente de la recta tangente sea positiva, la función es creciente. O sea, si analizamos los signos de la función derivada, cuando la derivada sea positiva, la función va a ser creciente. De manera análoga, cuando analizamos la decreciente, o sea, cuando va hacia abajo, si vemos esta recta que es la tangente en este punto, su pendiente es negativo. O sea, cada vez que la función sea decreciente, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa. O sea, si la función derivada es negativa, en ese valor significa que la función es decreciente. Recuerden también que, como les mencioné, la derivada está asociada al tema de la variación. Entonces, si la variación es positiva, significa que va hacia arriba, y si la variación es negativa, significa que va hacia abajo. Por lo tanto, ahí esto es el teorema 1.5.5, que dice, si la función es positiva, de la recta de la derivada, si es positiva, la función es creciente,
Si es negativa, la función es decreciente, y si es 0, la función no sube ni baja. Entonces, si es positiva, la función es creciente. Si es negativa, la función es decreciente. Y si es 0 en un intervalo, significa que en ese intervalo la función es constante. O sea, no sube ni baja. Y por último, que esto viene del teorema de Rolle, si dos funciones tienen igual derivada, significa que las dos son iguales salvo una constante. Un ejercicio, pero veamos. Bueno, ahí voy a dejarlo pegado mientras busco un ejercicio. Ya, este me gustó. Ejercicio 1.5.4. Bueno, esto vamos a tener que, se va a tener que cambiar al futuro. Está muy complicada la sigla, ¿no? Se enreda, son bastante parecidos los números de los ejercicios, de los teoremas y de los otros. Son todos similares. Queda poco claro. Pero veamos, 1.5.4 dice, aquí tenemos la función 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x cuadrado en el intervalo entre el menos 1 y el 4. La gráfica de la función se encuentra acá. Entonces, dado la gráfica, nos piden calcular cuáles son los máximos y los mínimos de esta función. Primero, como ya tenemos la gráfica, podemos ver claramente que tiene la función un mínimo en el punto 0, un mínimo en el punto cuando x vale 3 y un máximo cuando x vale 1. Pero además, como tenemos el intervalo entre el menos 1 y el 4, también se puede alcanzar un máximo en el menos 1, y en el 4 no alcanza a ser más grande, así que no es un máximo. Entonces, aquí entra un concepto nuevo. Por ejemplo, si analizamos los mínimos, tenemos un mínimo en 0 y un mínimo en 3. Pero si comparamos los mínimos, en 0 vale 0 y en 3 vale menos 27. Entonces, hay uno que es más pequeño que el otro, siendo que ambos son mínimos. O sea, ambos en un pedacito del intervalo son los más pequeños de ese intervalo más pequeño. Entonces, aquí donde se habla de que en el 0 es un mínimo relativo, porque existe un valor más pequeño que él, y que en el 3 es un mínimo absoluto. O sea, relativo va a ser cuando existen números más pequeños que el valor que estamos calculando, que efectivamente es un mínimo, pero no el mínimo más pequeño. Y absoluto, cuando no existe un valor más pequeño que el valor que se encontró. Por ejemplo, en este caso, vuelvo a repetir, en 3 que vale menos 27, este es el valor mínimo absoluto. Y en 0, que vale 0, es un mínimo relativo. Ahora, en los máximos pasa exactamente lo mismo, pero dado esta gráfica, por ejemplo, en el 1, cuyo valor que alcanza es un 5, es un máximo, pero no es el máximo absoluto, porque existe el valor menos 1 y el valor 4 que alcanzan valores más grandes. Por lo tanto, en el 1 se llama que es el mínimo relativo y en el menos 1 es el mínimo absoluto de este intervalo. Y en el 4 también se le llama un máximo, perdón, estaba diciendo mínimo.
En el menos 1, 1 y 4 son máximos. Entonces, los relativos son en el 1 y en el 4, y el absoluto es en menos 1. ¿Se entendió? Ricardo dice que sí. Perfecto. Ahora, esta es la parte bonita. Ahora vamos a estudiar esta función, pero a través de la derivada. Entonces, f de x es igual a 3x, ¿de acuerdo? Menos 16 aquí al cubo, más 18 x cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? De partida, como son puras sumas, derivamos cada uno por separado. Baja el 3, tenemos 12x al cubo. Baja, perdón, el 3, baja el 4. 4 por 3 son 12. Acá baja el 3. 3 por 16 serían menos 48. Y el exponente pierde un grado, que sería el cuadrado. Y este baja, sería 36. Y aquí nos quedaría x. Y la idea entonces es encontrar los puntos críticos cuando la derivada vale 0. Son los puntos críticos. Me quedó súper feo. Puntos críticos. Entonces, la idea es encontrar cuando 12x al cubo menos 48x cuadrado más 36, x es igual a 0. Factorizamos por x, que es las potencias, y los números tenemos 12, 48 y 36. En común tenemos el 12. Entonces aquí nos quedaría el x cuadrado menos 4x más 3. O sea, sería 12x, x menos 4. No, menos 4, sí. No. No. X menos 1 y x menos 3. Ahora sí que sí. Por lo tanto, esto va a ser 0 cuando el x sea igual a 0, o cuando x sea igual a 1, o cuando x sea igual a 3. O sea, nuestros puntos críticos son 0, 1 y 3. En particular, ya lo sabíamos por lo que habíamos visto aquí. Punto crítico en 0, en 1 y en 3. Pero ahora lo estamos sacando de forma algebraica. Y se preguntarán, profesor, ¿cómo yo voy a poder analizar esta función dado la información que tengo acá? Y yo le diré, hay algo, una herramienta que usted aprendió en algún momento, y si no aprendió, tiene que aprenderlo ahora por la fuerza, que se llama la tabla de signos. Vamos a analizar cómo se comporta esta función, pero a través de los intervalos de esto. Lo ordenamos de menor a mayor, en particular ya está ordenado, pero sería el 0, el 1 y el 3. Darle lo voy a hacer acá al lado. El 12, como es un valor constante, no nos importa. Aquí dejo la x, el x menos 1 y el x menos 3. Entonces, el primero es 0, el segundo es 1 y el tercero es 3. Y recordemos que nosotros estamos analizando la tabla. Esa tabla, Matías, sí, efectivamente. Esta es la tabla que su profesor les va a meter hasta el cansancio. Bueno, en realidad hasta este curso, porque después ya no trabajo más con ustedes.
0, 1, 3. F en el chat. F for respect. Entonces, aquí recordemos que, bueno, sabemos que este intervalo es entre el menos 1 y el 4, pero como lo vamos a hacer en la guía, esto va a ser un poco más general, así que aquí lo voy a hacer del menos infinito hasta el más infinito, pero insisto, esto es solamente por un análisis más global. Entonces, este sería 0 acá, esto es 0 acá, y esto es 0 acá. Para mayores que 0, el X es positivo. Para menores que 0 es negativo. El X menos 1, para mayor que 1, es positivo. Y para menor que 1 es negativo. Y por último, para mayores que 3 es positivo y menores que 3 es negativo. Entonces, aquí como tenemos tres cosas, tenemos que multiplicar sus signos. O sea, negativo por negativo es positivo y por negativo es negativo. Aquí da 0. Entonces, aquí da positivo por negativo es negativo y por negativo da positivo. 0, negativo, 0, positivo. Entonces se recuerda del teorema 1.5.5, la función es creciente cuando la derivada sea positiva, o sea, por aquí va hacia arriba, de aquí va hacia arriba, y decreciente cuando la derivada es negativa, o sea, de aquí va hacia abajo, de aquí va hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que en el 0 se alcanza un mínimo, porque la función viene bajando, alcanza el 0 y después vuelve a subir. Por lo tanto, en este punto es un punto mínimo. Acá, en el 1, la función viene subiendo, alcanza un máximo y baja, por lo tanto es un máximo. Y aquí vuelve a alcanzar un mínimo. Que, insisto, si revisamos la figura que teníamos acá, vuelve a dar exactamente lo mismo. En el 0 y en el 3 alcanza un mínimo, y en el 1 alcanza un máximo. Insisto, mientras siempre que se pueda hacer, la tabla de signos se puede utilizar para ver este tipo de cosas. Pero, aparte, vamos a aprender una segunda herramienta, porque como a Berry le encantan esas funciones raras, como coseno hiperbólico de X, no es tan sencillo encontrar cuándo es positivo o negativo o realizar la tabla de signos con ese tipo de funciones. Benjamín, ¿y se sabe si es absoluto o relativo por el valor que tiene el número? No. El absoluto o el relativo, eso tendríamos que analizarlo caso a caso. A través de la tabla no se puede sacar. Aquí sabemos simplemente que el 0 es un mínimo, que el 3 es un mínimo, pero no podemos compararlo entre ellos. Para ello tendríamos que evaluar cada uno de los puntos, o sea, cuánto vale el 0, cuánto vale el 3, y compararlo entre los dos. Y además, después hay que hacer análisis con los infinitos, si el infinito es positivo o negativo. O en este caso, analizarlo con el 1 y el 4, que era el intervalo que nos estaban dando. Ya, lo dejaré ahí un poquito para que copie, pausado. Y borramos acá. Entonces,
Entonces, ahora hacemos el análisis de límites. En particular, yo voy a hacer ahora análisis para la versión más general, pero como el ejercicio nos pide entre el 1 y el 4, basta con evaluar en -1 y en 4, donde uno da 37 y el otro da 32. En más general, o sea, si no tenemos la restricción del intervalo, lo que hay que hacer es calcular los límites al infinito y ver cómo se comporta. Por ejemplo, cuando x tiende al infinito positivo, de 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x al cuadrado, ¿cuánto da este límite? Aquí nos quedaría infinito menos infinito más infinito. Por lo cual, tal cual está expresado, no lo podemos calcular. Pero si factorizamos por máxima potencia, nos quedaría de x a la cuarta de 3 menos 16 partido por x más 18 partido x cuadrado. Donde esto da 0, esto da 0, y aquí nos quedaría infinito por 3 menos 0 más 0, o sea, infinito. En particular, cuando seamos un polinomio, siempre la máxima potencia es la que va a mandar todo. En este caso, da infinito positivo. Por lo tanto, con este hecho, como la función tiende al infinito, inmediatamente todos los máximos son relativos. O sea, como la función tiende al infinito positivo, cualquier máximo que nosotros encontremos inmediatamente se hace relativo porque siempre va a haber un número más grande que esto. Si hubiésemos ido al infinito negativo, todos los mínimos se hacen relativos inmediatamente porque tiende a un número mucho más pequeño después. ¿Ya? Bueno, en particular, cada vez que sea un polinomio de índice par, el infinito positivo siempre va a estar ahí asociado. Porque acá no es necesario hacer con el negativo, porque al ser un exponente par, siempre va a dar positivo al infinito. Si fuese, por ejemplo, un 3x al cubo, ahí ya no, todos los, o sea, cuando tiende al más infinito sería infinito positivo, cuando tiende al menos infinito sería el infinito negativo, por lo tanto, inmediatamente todos los máximos, todos los puntos críticos, independientes sean máximo o mínimo, todos son relativos porque la función se va del más infinito hasta el menos infinito. Pero eso ocurre con los polinomios de índice impar, no los pares como este. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que los máximos son relativos, nos faltaría analizar los mínimos, pero esto simplemente lo voy a escribir. Para analizar los mínimos, se debe evaluar los candidatos. En este caso, en x es igual a 0 y x es igual a 3. Y el valor que sea más pequeño es mínimo absoluto y el resto absoluto y el resto es relativo. Evidentemente que si hay más puntos críticos que sean mínimos, se tienen que evaluar en todos los puntos para ver si es máximo, relativo o absoluto. Eso, ya. Termino de copiar y vamos a hacer otro ejemplo.
¿Ya? ¿Están con ánimos de trabajar? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la parte 24. Esto es la página 48 del texto, 49 en PDF, dependiendo si lo están viendo en celular o no. Así que vamos a hagan el primero, el A. Yo mientras voy a pausar la grabación. Matías, ¿por qué eres fumar? De partida, la derivada, ¿cuánto es? ¿Qué la quiere decir? Por favor, no se peleen. Gracias, Matías. 3x cuadrado más 4x más 5. Perfecto. ¿Eso cuándo se hace cero? Recordemos que estamos en los números reales. ¿Cuándo 3x cuadrado más 4x más 5 se hace cero? En los reales. Bueno, ¿cuándo 3x cuadrado más 4x más 5 se hace cero en los reales? Si no pueden factorizar, recuerden que tienen que ser el menos b más menos b cuadrado menos 4c. Todo esto partido por 2 veces a. ¿No existen los reales? Una pregunta, dice Benjamín. No la voy a responder yo. ¿Qué dice el público? Perfecto. En realidad no posee solución esta cuadrática, por lo tanto la función no tiene máximo ni mínimo. Y si observamos la gráfica, esta es la gráfica de la función, como se dan cuenta es como una especie de tallarín que viene del menos infinito, como que se curva un poco, pero no alcanza a ser un mínimo ni un máximo, pero sigue creciendo, o sea, la función es creciente en todo su intervalo. Por lo tanto, no posee ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Trabajé en el... Hoy estamos... Profe, Sí, José, ¿cómo sabe que no tiene máximo ni mínimo? También la derivé, pero ¿cómo lo sé? porque tiene que, si tiene máximo, significa que su derivada va a ser cero en ese punto. Y la función derivada, que es 3x cuadrado más 4x más 5, nunca es cero en los reales, solamente en los complejos. Ah, ya. O sea, Gracias. se hace la fórmula del menos b, le va a dar que dentro de la raíz es negativo. Entonces ahí, inmediatamente, la función no posee ni máximo ni mínimo. ¿Se responde que solo es presente? Sí, pero en todo caso la pregunta es punto crítico. Entonces, en este caso, la respuesta más correcta sería la función no posee puntos críticos porque solo es creciente. Y estamos en la hora de jugar. Bueno, aquí hay varios ejercicios para que puedan trabajar, del 24 hasta el 26, sin ningún problema. La concavidad lo vamos a ver el próximo día jueves. Recuerden que este lunes no hay clases porque es sándwich. Así que el próximo jueves veríamos concavidad y ahí terminaríamos de ver la materia para el certamen. Lo que no alcanzamos a ver, que sí está dentro del programa, son las optimizaciones, pero eso ya se van a recordar en cálculo 3, que no vieron esto. ¿Cuándo es el certamen? Es el lunes 14.
Si mal recuerdo, a ver. Sí, lunes 14. La optimización no va a entrar porque no lo vamos a alcanzar a ver. Ni siquiera está en el programa adaptado. O sea, lo van a recordar en cálculo 3, cuando tengan que ver Lagrange y optimización en varias variables. Ahí van a decir, oh, justo esto, el profesor un día 3 de diciembre del año 2020 me dijo, no lo vamos a alcanzar a ver y lo vamos a recordar. ¿Quedan 3 meses para marzo? Sí, correcto. Hace un año usted pensaba, primero, si voy a dar la PSU o no en esta fecha. Después, en enero ya la había dado. Después pensó ingenuamente que iba a entrar a la universidad y no entró. O sea, entre comillas entró, porque está pagando y todas esas cosas, pero físicamente no entró. Correcto. Bueno, técnicamente lo más que le debería preocupar es saber cuándo se va a enfermar de COVID, porque teóricamente todos nos vamos a enfermar por un tema de propagación de enfermedades. Estamos pensando cuándo volver a las clases, correcto. Es un tema ahora porque el gobierno ha abierto un flanco que se tiene que volver sí o sí. Las universidades, por lo general, tienen autolegislación, entonces no están tan reguladas por el Estado. Así que puede que tengamos que volver en marzo, como puede que no. Pero no van a traer una vacuna. Obvio que la vacuna va a llegar, tarde o temprano va a llegar, pero sí, el 2024, según sí, puede que se llegue a Marte. Y si que en Marte hay algo que genere dinero, se va a dar una expedición muy grande a Marte. Yo creo que la normalidad como total son ciclos de 5 años. 2025 ya debería estar vuelta como era antes, o sea, que a nadie le importa andar con mascarilla, que a nadie le importe estar pegado a otra gente, porque todos ya lo deberíamos haber enfermado y los que van a morir, sí o sí. O sea, hay gente que tiene factores de riesgo, como yo, que soy obeso. Entonces, hay gente que muere y otra con gente que no muere, y todavía no se sabe por qué. Cristóbal ha tenido, para Cristian ha tenido muy mala suerte. ¿Pero todos han sido resfriados o no han sido, se ha hecho el test del COVID y todas esas cosas? Porque gente que he escuchado que se ha resfriado, lo obligan a hacer el test del COVID aunque le dé negativo. Como la clase presencial, soy feliz. ¿Sí? Es que la mística de la universidad es distinta al colegio. O sea, el tener clases presenciales es solamente una forma de ingresar a la cultura de la universidad. Porque la universidad es algo totalmente distinto a lo que el colegio. O sea, de partida, en la universidad no importa si usted va a clase o no. Dado que y antes en el colegio usted estaba obligado a estar ahí en la sala presencial. La universidad, con suerte, yo, por ejemplo, el próximo año no me voy a saber su nombre. Porque de partida no les conozco el rostro. Y lo segundo es que no tengo asociado, por ejemplo, no paso lista, no paso nada, entonces no me voy a acordar. Sí, en la universidad da mucha alergia porque hay mucho plato oriental. Yo en estas fechas yo estoy muy mal, así como tosiendo, tornudando. Y en la universidad uno camina por prados blancos llenos de puro plátano oriental. Sí, el mechoneo ya no le hicieron. Y la cultura del mechoneo se quería erradicar, así que
Tampoco creo que le den mucho espacio para que los mencione el próximo año, ni el siguiente. En fin, jóvenes. Nos vemos el Profe, próximo día jueves. entonces tenemos la clase el otro jueves y el certamen. Correcto. Y ahí los que aprueban se acabó el ramo. Y los que reprueban, de ahí comenzamos bueno, tienen el examen los que tengan 3.5 de 3.9 y el resto durante enero. ¿La repetición para los dos módulos es como el mismo horario? Correcto, sí. Ya. ¿Mucha pelusa de Overload? Sí, demasiado. Profe, la nota del examen de repetición. Oh, verdad. Ya, Cristóbal. Tengo que revisarlo. ¿La del test aún no lo están listas? No, incluso el test, o sea, la pauta está. Tengo que revisarla. Ahí les debo la nota del test, del examen, se me olvidó revisarlo. Ya, tengo muchas cosas pendientes. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Chao, chao.